Era la costumbre los miércoles en la tarde. Mientras mi mamá tomaba café con la mamá de la Romy o la Lauri, nosotras podíamos dar unas vueltas. Por lo general nos pasaban algo de plata, nunca mucha, pero alcanzaba para comprarse unos esmaltes de uñas, unos aros, tal vez un helado. El centro comercial todavía no dejaba de ser una novedad, especialmente después de los suicidios. Nunca habíamos visto uno y poníamos cara de asco cuando los comentaban en las noticias, pero en el fondo, cada vez que pasábamos por el patio central del shopping, nos daba con mirar hacia arriba, a ver si alguien estaba ya lo suficientemente cerca del borde, a ver si ahora, a ver si tal vez. Hacíamos apuestas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell y estábamos escuchando precisamente a nuestra invitada de hoy, María José Navia. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Monse, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Escuchábamos un fragmento de Lugar. O sea, claro, del libro Lugar, del cuento Shopping, se llama. Que tienen en común que son, varios relatos que van abordando un poco lo cotidiano, las vidas de las personas, personajes en crisis, relaciones familiares. Yo estuve leyendo uno hace un par de noches respecto a una mujer que depilaba y que se desquitaba con la cera. Sí. Me pareció aparte una imagen súper que todos conocemos. Claro, las mujeres por lo menos. Pero la complejizaste mucho. Cuéntanos de esta selección. ¿Cómo nace Lugar? Lugar nace de un proyecto, la verdad, de una idea que presenté a la Católica en la universidad donde yo trabajo. Quería escribir una colección de cuentos donde el lugar fuera muy importante. Pensaba como al principio lugares muy concretos como el centro de depilación, el centro comercial, un hotel, un hospital. Y después, una vez que me gané para hacer el proyecto, empecé como a pensar la idea del lugar un poco más allá, como no tan en lo concreto, sino en la idea de ponerse en el lugar del otro, querer estar en el lugar del otro, no encontrar tu lugar en el mundo. Todas esas expresiones que uno usa a veces, y un poco siento que esa es como la tónica que está en todos estos cuentos. ¿Viste esa película argentina, Un lugar en el mundo? No. Que en una parte el protagonista le dice, ¿cómo sé cuál es mi lugar? Y le dice, porque cuando sepas cuál es no te vas a poder ir. También son los no lugares, porque tiene que ver con esto, toda tu selección tiene que ver con aquellos espacios. Te obsesionó un poco esa idea, ¿no? Los no lugares, los aeropuertos, los malls. Sí, es que me pasa algo con los no lugares que sí, como me fascina mucho, pero no estoy de acuerdo con la idea de no lugar, porque me parece que la idea de no lugar es para la persona que está de paso. O sea, la persona que trabaja en el aeropuerto, la persona que trabaja, no sé, en el centro comercial o qué sé yo, en el restaurante de cadena o en el hotel, probablemente eso no es un no lugar, es un súper lugar. Lo que pasa es que uno lo ve como desde el paso, ¿cierto? O sea, yo paso por miles de aeropuertos, entonces se convierte en un no lugar. Pero yo creo que tiene un potencial ahí, como que me gusta mucho esa idea de personas que se apropien de esos no lugares y los hagan sus lugares también. Entonces, es más que nada eso, no ver como lo neutro de estos no lugares, sino como al revés, como tratar de darle una vuelta, de mirarlos de otra manera y como sacarle chispas, sacarle brillo. De hecho, yo no alcancé a terminar un cuento que iba a estar acá, que era sobre un aeropuerto así muy concreto, una persona que trabaja en el aeropuerto y que espero resucitar en algún otro libro porque me gusta mucho cómo quedó, pero lo termino muy tarde. ¿Y trabajaste alguna vez en alguno de esos no lugares? ¿Tuviste alguna de esas experiencias? No, nunca trabajé en un no lugar. Sí tuve algunas de las experiencias como de no sentirte parte un poco. O sea, yo viví en Estados Unidos muchos años, viví 2 años en Nueva York, después viví 6 años casi en Washington, D.C. Y cuando uno está afuera, de hecho hay uno de mis cuentos que se llama Afuera, uno está un poco en ese no lugar, porque si bien estás allá no perteneces del todo, pero también ya dejaste de pertenecer en el lugar de donde eres y uno queda un poco ahí en el aire. De hecho, hasta cambia tu manera de hablar y entonces como eso sí lo he sentido, esa sensación de estar y no estar, que en mi caso no me produce angustia, me parece una experiencia súper liberadora ese estar y no estar al mismo tiempo. O sea, poder mirar desde lejos de donde viniste y estar en un lugar donde no perteneces del todo. Creo que hay una libertad creadora en esa realidad. Que a mí me gustaba y quería explorar. De hecho, hay un cuento acá que se llama En caso de emergencia, donde hay la protagonista
trabaja en la Embajada de Chile en Washington y se dedica a correr maratones y como a tratar de ayudar a los demás. Y él en un minuto dice que le encanta andar en taxi porque los taxistas siempre en esa ciudad son de un montón de lados del mundo, entonces dice, con ellos se siente contenta y a ellos nomás les dice que no tiene ganas de volver, ¿cierto? Que está contenta en este no estar. Y es como con los únicos que se atreve a confesar eso, como que cuando habla con gente en su casa tiene que decir que echa de menos o tiene que decir que, qué sé yo, que quiere volver, pero solo con ellos como que se atreve a decir la verdad, que es que está feliz donde está. ¿Te sientes una extranjera de nacimiento, una mujer sin patria después de todos estos años viviendo fuera de Chile? No, o sea, me gusta mucho Chile, volví a Chile y me gusta mucho estar acá, pero siento que me hizo bien como persona y como escritora la experiencia de haber estado afuera, o sea, de haber mirado las cosas de otra manera, tal vez de empezar a escribir sin estar como en el circuito literario chileno y por lo mismo sentir que podía escribir de cualquier cosa y no necesariamente tan apegada tal vez a temas que eran más obvios, no obvios porque sean malos, sino que porque son más recurrentes dentro de los narradores locales. No sé, tratar de hacerse cargo de la historia de Chile, por ejemplo. ¿Te refieres a la dictadura? A la dictadura, o cualquier otro periodo, digamos, como tratar de hacerse cargo de la historia nacional en cualquier periodo, sobre todo, por supuesto, en la dictadura, como no se me dio, digamos, escribir de eso y como sentir que estaba bien, que podía ser. O en general yo veo la literatura chilena ahora, las escritoras más o menos de mi edad o incluso más jóvenes, de que son bastante locales, como de querer retratar bien Santiago, incluso algún barrio en particular, ¿cierto? Algunas calles en particular, ya sea en Santiago o puede ser fuera de Santiago en otra región, pero sí bien chileno. Y a mí me pasaba y al principio me sentía un poco culpable porque a mí mis cuentos como que se me iban para cualquier lado, no necesariamente pasaban en Chile, pasaban los controlaba. No los controlaba, claro, entonces pasaban en Varsovia, pasaban en Estados Unidos muchas veces, algunos sí pasan acá, entonces, y hay referencias también a otros países, entonces me pasó que tal vez si hubiera estado acá me habría sentido aún más culpable de lo que me siento ahora, pero como los partí escribiendo afuera, como que sentía que, bueno, no estaba ni aquí ni allá, podía escribir de cualquier lado. Entonces, no sé, es lo que se me dio a mí, digamos, ¿no? Y probablemente Chile siempre ha sido un poco así, de mirar muy hacia adentro, que de hecho han sido las recomendaciones de José Donoso para los que escriben. Claro. De esta y otras cosas vamos a seguir conversando, pero ahora nos vamos a fragmentos. Volvemos pronto a Esta boca es mía. En el principio era el Verbo y el Verbo era en Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios, y el monje fiel debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Seguimos en Esta boca es mía, me encuentro junto con María José Navia, ella es escritora, cuentista, además una mujer de letras académicamente, estudiaste licenciatura en letras, después hiciste tu magíster en humanidades, tu doctorado en literatura y estudios culturales, que lo terminaste hace muy poco tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido empezar a trabajar el tema de siendo una narradora en el mundo de la universidad? ¿Cómo es para ti eso? Congeniar ambas cosas. A mí, siempre que lo preguntan así como, no tú, pero siempre como en tono de conflicto, como ¿cómo haces para...? Yo hago lo mismo, soy profesora también, así que... pero para mí es como parte de la misma conversación, o sea, yo siempre contesto lo mismo, soy un poco original en ese sentido, que para mí, o sea, mi relación con la literatura va como lectora, como escritora y como académica, y para mí las tres se nutren, o sea, no concibo unas sin las otras y como te digo, se nutre, es parte de la misma alegría y es como son distintas ramificaciones o formas de demostrar mi amor por los libros, entonces para mí
para nada. O sea, de hecho me parece que la carrera académica, yo tengo la suerte de que soy profesora de planta en la Universidad Católica y por lo mismo me da mucho tiempo para leer, ¿cierto? Para preparar mis clases. Como académica yo me concentro más que nada en literatura contemporánea y me hace muy bien estar leyendo esas cosas como escritora, como lectora, como académica. Entonces es cierto que todo es parte de la misma conversación y me hace la escritora que soy y tengo mucha suerte. O sea, me gusta mucho poder hacer que todos esos tres caminos puedan caminar o funcionar paralelamente. Además que hay mucha libertad, la gente en general se complica con el tema de como escritoras y piensan que son mujeres creativas, que lo somos y qué sé yo, pero piensan que la academia es algo que te formatea, cuando en realidad tanta gente dedicada al mundo de la literatura terminó haciendo clases o comenzó haciendo clases. Hoy día, de hecho, muchas escritoras conjugan su carrera de escribir. Hace poco teníamos acá a la Andrea Jeftanovich, por ejemplo. Ella es profesora, hoy día recibió una medalla por la Universidad de Santiago de Chile a 10 años de desempeñarse como profesora. Entonces, ¿consideras que la universidad también te permite mucha libertad a la hora de seguir creando con las palabras? Yo creo que, o sea, como con todas las recetas de los escritores, o cuando los escritores también dan sus consejos de cómo escribir y qué sé yo, creo que depende de cada persona. En mi caso funciona perfecto. Siento que la academia me da el tiempo necesario para leer, que me da la libertad para poder seguir escribiendo. Los tiempos de la academia también son muy amables, de la universidad, digo, o sea, tienes clases ciertos meses, pero hay muchos meses donde estás... O sea, tienes todo el tiempo y la libertad para estar escribiendo, reseñando, publicando, leyendo. Entonces, a mí me funciona perfecto, pero no me cabe duda que debe haber personas allá afuera que tal vez buscaron su camino en la academia y que les pareció que la academia era una cárcel. Claro. Entonces, creo que para cada quien funciona distinto. Para mí ha sido perfecto. Igual como hay otra gente, o sea, yo conozco académicos, amigos míos y todo, que de repente dicen, tú les preguntáis como, ¿qué vas a leer en las vacaciones? Y te dicen como, ¿cómo voy a leer en las vacaciones? Estoy de vacaciones. Y es como, para mí nunca ha sido, como, para mí siempre es seguir leyendo. No se renuncia. Para ellos era como, seguir leyendo era como trabajo. Y a mí me genera como todo un tipo de conflicto, porque para mí siempre hay que seguir leyendo. Entonces, de nuevo, creo que las fórmulas funcionan distinto para cada escritor. Yo siento que encontré como mi lugar ahí en la academia y soy muy feliz haciendo clases. Me encanta hacer clases. Entonces, todo se nutre. Y muchas ideas de mis cuentos a veces salen de la conversación con alumnos, la conversación en clase. Entonces, siento que es un espacio también que creativamente me nutre mucho. Muy rico, por lo demás. Sí. José Donoso decía que los escritores jóvenes, las escritoras jóvenes tenían que viajar, tenían que irse, tenían que ojalá vivir fuera del país de origen, porque de alguna manera eso les servía para removerse, para tomar las raíces de aquí, intentar ponerlas en otra tierra. Claro. Tú viviste esa experiencia del viaje y la recomiendas también. Y además de eso, ¿qué otras cosas crees que son fundamentales hoy día si una persona te pregunta, quiero dedicarme a esto, cómo lo has hecho, cómo lo lograste, cómo pudiste publicar? Todas esas preguntas que tiene la gente que hoy día está empezando este camino. Sí, bueno, lo cliché, pero es tan verdad que hay que repetirlo, leer y leer. Me acuerdo que Junot Díaz, que en estos tiempos está un poco cuestionado, pero me acuerdo una vez que alguien le preguntó en una conferencia y le preguntó como por el writer's block, ¿cierto? Cuando el escritor se bloquea, no puede escribir. Y él decía, yo tengo la solución para el writer's block, decía, si usted está bloqueado, usted se lee 10 libros uno después de otro, así como compulsivamente, y algo va a salir de ahí. Y yo creo que tiene toda la razón, o sea, creo que de leer salen siempre nuevas ideas y hay que estar siempre leyendo para pensar nuevos estilos, porque de repente hay escritores que uno ve que están empezando y que escriben con un lenguaje que es como si estuvieran escribiendo en el siglo XIX, y es porque... O antes, ¿cierto? Y es porque muchas veces no han leído cosas más actuales y se han quedado con cosas más antiguas. Y yo de repente, yo hago clases de escritura creativa y de repente los leo y les digo, pero ¿por qué usas la palabra, no sé, marcharse? Tú dices, él se marchó, si tú me cuentas que alguien se fue de esta pieza, tú me dices, es que mi amigo se marchó, no. ¿Y por qué la estás usando? Entonces yo digo, no es para como quitarte esa palabra por siempre, pero quiero que reflexiones sobre las decisiones que estás tomando. Y muchas veces por eso, porque no han estado expuestos a literatura más reciente, se han quedado con cosas más antiguas. Entonces me parece que leer. A mí una cosa que me sirve mucho, porque soy media loca como por el sonido, es que cuando yo escribo un cuento, después me lo grabo en el teléfono y lo escucho, y así lo edito de oído,
y lo voy escuchando varios días, así como otros van escuchando el podcast o qué sé yo, su playlist favorita, yo voy escuchando mis cuentos y los voy editando de sonido. Y eso a mí me ha servido mucho, creo que para alguien que escribe cuentos puede ser una buena técnica. Y lo otro es encontrar la rutina que a ti te sirva, pero una rutina. ¿Y cuál es tu rutina? ¿Tienes rutina para escribir? Yo tengo rutina, pero dependiendo del libro, que también esa es otra cosa, que a veces la gente dice, mi rutina como escritor es ABC, pero la verdad, al menos para mí, mi rutina cambia dependiendo del libro. Hay libros con los que siento que tengo que estar cada día escribiendo un poco, porque si no, como que pierdo mucho el hilo. Hay algunos libros donde me ha pasado que lo tengo que escribir de un tirón y después dejarlo ahí un rato y después retomarlo después. Entonces yo siento que hay que aprender cómo a escuchar los propios libros y las necesidades del propio libro, porque cambia. O sea, creo que cuando uno escribe hay que tratar de ser lo menos rígido posible con las reglas que uno se pone, y si con este libro te funcionó escribir todos los días en las mañanas, pero con el siguiente te funcionó escribir solo los fines de semana, pero como loca, encerrada en tu casa, bueno, esa es la manera que hay que escribirlo, en vez de como obligarse a hacer cosas que no van a funcionar bien. Lugar, además de que la gente lo puede leer tradicionalmente, puede escucharlo también, está como audiolibro. Sí. ¿Cómo te metiste en eso? O sea, hay distintas respuestas a esa pregunta. La primera, bueno, yo aprendí a leer un poco gracias a mis abuelos. Mis papás no leían mucho, tienen muchas virtudes, pero no eran muy lectores, no había muchos libros en mi casa. En una familia de lectores. No, para nada. Pero a mi abuelo paterno le encantaba leer y siempre lo vi leyendo, y él fue así gran influencia en mi vida, él me compraba libros. Y mi abuela materna era voluntaria y leía libros para ciegos, los grababa. Y entonces ella me grababa libros infantiles con su voz y después yo los escuchaba y me los aprendía de memoria. Entonces, como que siempre tuve un tema con el sonido, con los audiolibros. Y después cuando viví en Estados Unidos vi lo cotidiano que era. Porque yo tenía la imagen de mi abuela grabando esto para los ciegos, ¿cierto? Como relacionado con una discapacidad. Pero cuando estuve en Estados Unidos vi la industria enorme que es allá y cómo mis profesores a veces, no sé, si tenían que hacer un viaje en auto, iban escuchando audiolibros en el auto en vez de ir escuchando música, o para salir a correr, cómo hay toda una industria donde tenéis actores famosos que leen de repente los libros o de repente el propio autor. Entonces, y yo cuando llegué a Chile hice un artículo sobre los audiolibros para un diario. Y me acuerdo que cuando ya pude sacar este libro acá, pensé, no quiero ser así como padre gatica diciendo como, sí, son bacanes los audiolibros, que los hagan otros. Dije, bueno, yo también voy a hacer uno. Y ahí me junté con una productora que se llama Leo Lento, que la tiene James Stake, y le propuse que grabáramos este audiolibro, que no se vende por separado, sino que cuando uno compra el libro en una librería, viene en un papelito con un código de descarga donde ahí está, sí, donde uno lo puede descargar y soy yo leyendo mis cuentos. Y entonces ha sido bueno porque yo tengo gente que se ha leído, o no sé si se puede usar, escuchándolo. Sí. Esas son las nuevas formas entonces. Muchas gracias, María José Navia. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ti.